Desde los años 90 del siglo XX, la Real Academia de Extremadura comenzó a celebrar unas jornadas sobre humanismo extremeño para investigar, potenciar, difundir y profundizar sobre los humanistas extremeños, que son la parte más gloriosa, digamos, de nuestro pasado intelectual, tales como Pedro de Valencia, Arias Montano, el Brocense, una larga nómina, Luis de Toro. Este año, con motivo del centenario de Antonio de Nebrija, se dio la feliz coincidencia de que recibimos una llamada de presidencia de la Diputación Provincial de Badajoz para saber si la Real Academia de Extremadura quería sumarse al año Nebrija. Esta llamada fue un motivo de felicidad. Sostuvimos una reunión, la directora de la Academia y yo misma, con el presidente de la Diputación, y se ofreció incluir esas jornadas en un marco superior, un congreso muy importante sobre la figura de este humanista naturalizado extremeño, podríamos decir. Y ese es el origen de un feliz patrocinio por parte de la Diputación Provincial de Badajoz, que cofinancia también la Real Academia de Extremadura, y el hecho de que finalmente se haya celebrado en Villanueva de la Serena, lugar muy importante desde luego para el humanista universal. La modernidad empieza con el humanismo, con un humanismo muy precoz en España, es cierto, pero también influido por todas las tendencias que vienen de Italia. Antonio de Nebrija tiene en su biografía, en su obra, aspectos que son profundamente modernos y que incluso no fueron comprendidos en su tiempo. Tal fue, como se acaba de exponer, la idea de escribir una gramática de la lengua castellana, la primera gramática que se escribe en una lengua, para una lengua no latina en Europa. Y la razón era que él quiso, por ejemplo, fijar una norma común para todos los hablantes, puesto que había una gran variedad dialectal, y quería que las personas, que no solo españoles, sino también extranjeros, que se acercasen a esa lengua, pudieran hablarla con corrección. Es moderno por su valentía, por su espíritu, su sentido crítico. Es un gran filólogo, y entonces no basta que a uno le digan, sino tiene que ir a las fuentes para comprobar la veracidad de lo que se ha traducido o se ha escrito. Como buen filólogo se interesa evidentemente por los textos bíblicos y por otros saberes. Él decía: yo como gramático me puedo introducir en todas las ciencias, soy como una especie de espía que se introduce en ellas, pero vosotros, sin el latín, no podéis hacer lo mismo que yo. Entonces es moderno en muchos sentidos muy amplios, sus vocabularios bilingües, por ejemplo, que fueron una revolución en el tiempo, o incluso su propia gramática latina, por el que intenta decir que quiere acabar con el mal uso del latín o con los tratados medievales arcaicos. Y es moderno por su sentido pedagógico, por el sentido de la educación, desde cuestiones más médicas, como son pues el reclamar la lactancia materna, el que fueran las madres las que dieran la leche, la educación partiendo de la familia, toda la ordenanza pedagógica escolar desde que empiezan hasta que llegan a la universidad. Y bueno, fue un gran rebelde que no se conformaba con unas estructuras caducas establecidas. Puedo decir con enorme satisfacción que se encuentran un grupo escogido de los mejores especialistas en cada campo del saber que se analiza, sea la relación de Nebrija con la ciencia o la ciencia en España en ese momento, sea la relación de Nebrija con la lengua o la lengua española en ese momento, sea la propia gramática que Nebrija escribe o sus vocabularios, y por supuesto sea la relación de Nebrija con la imprenta, su trabajo a pie de imprenta, el ser el primero que habló de los derechos de autor y evidentemente el Nebrija como biblista, como interesado en los textos bíblicos, para conocer las fuentes, no solamente la Vulgata, sino las demás. Entonces están los mejores expertos, de verdad, procedentes de distintos puntos de España, distintas universidades o de la propia Academia Española, y estamos muy felices de que se haya convertido en un congreso de una importancia tan elevada.